Este lugar está a nombre de Chad, ¿verdad? Pobre Chad, tener un parásito como tú rondando por aquí. Los de afuera deberían irse de inmediato. Con una expresión triunfante, mi suegra, Ed, dijo estas palabras, y yo había llegado a mi límite de paciencia. Ella estaba completamente equivocada, así que decidí confrontarla con la verdad. Entonces, querida suegra, ¿estás diciendo que te vas a ir? Mi nombre es Grace. He llevado una vida matrimonial tranquila con mi esposo, Ted. Ted es un trabajador de oficina en una empresa de llantas. Le encanta su trabajo, trabaja con diligencia, es honesto y tiene un fuerte sentido de justicia. Chad y yo nos conocimos en el trabajo. En ese momento, yo estaba persiguiendo mis sueños y trabajaba a medio tiempo en la empresa de Chad. Admiraba el enfoque sincero de Chad hacia el trabajo, y él apreciaba mi dedicación para seguir mis sueños. Comenzamos a salir y, eventualmente, nos casamos. Después de casarnos, supe que Chad había casi cortado lazos con su familia. Parecía que no se llevaba bien con sus padres. Y cuando fuimos a visitarlos antes de nuestra boda, Ted mencionó que había pasado 5 años desde la última vez que visitó su ciudad natal. Me preguntaba qué tipo de personas eran los padres distantes de Chad, pero cuando los conocí en persona, entendí por qué Chad mantenía su distancia. Sus padres discutían constantemente, incluso frente a mí, su futura nuera. Los padres de Chad tenían una relación problemática desde que era joven, con la amenaza de divorcio apareciendo repetidamente solo para desvanecerse. Entendiendo que estar cerca de unos padres tan hostiles debió haber sido doloroso, aceptó la necesidad de mantener la distancia. Inicialmente, pensé que podríamos mantener una distancia moderada incluso después de casarnos. Sin embargo, después de mudarnos a nuestra nueva casa, un apartamento de lujo, nuestras expectativas se fueron por la ventana. Entra mucha luz solar y la vista es hermosa. Estoy contenta de que hayamos elegido este lugar. Dado que Grace pasa mucho tiempo en casa, deberíamos invertir en nuestro hogar, incluso medio mes después de mudarnos. Sigo creyendo de todo corazón que comprar este lugar fue la decisión correcta. Durante el día, entra la luz solar a través de las grandes ventanas, y por la noche, podemos contemplar el brillante panorama urbano. El balcón también es espacioso, así que sería agradable poner una hamaca allí. Mientras me despedía de Chad mientras se iba al trabajo, me puse a hacer las tareas del hogar. Justo cuando encendí mi computadora, sonó el intercomunicador. Vaya, es mi suegra. En la pantalla del intercomunicador estaba la cara de mi suegra. Sorprendida, pregunté qué pasaba, pero ella insistió en que la dejara entrar. Incapaz de rechazarla, desbloqueé la puerta automática, antes de que mi suegra pudiera subir en el elevador. Apresuradamente ordené un poco, pero pronto volvió a sonar el timbre. ¿Qué pasa? ¿Qué bolsa tan grande? Oh, qué lugar tan encantador. Escuché de Chad que te mudaste, así que lo busqué en mi smartphone. Cuando vi este hermoso apartamento, tuve que venir de inmediato sin esperar permiso. Mi suegra irrumpió en la habitación con una bolsa tan grande que parecía que se iba de viaje al extranjero. No, Grace, como eres tan despistada, déjame decirte, por favor, lleva eso de regreso a mi habitación. Perdón, ¿tu habitación? Pregunté, mientras ella miraba complacida por la ventana. No había plan para que mi suegra viviera con nosotros, así que no había habitación para ella en esta casa. Quizás irritada por mi confusión, mi suegra me miró con desdén. Mi habitación, esta casa es tan espaciosa, es justo que yo tenga mi propia habitación. A partir de ahora, viviré en esta casa. ¿Me estás diciendo que pase la eternidad en la sala? ¿Estás diciendo que vivirás con nosotros? Sí, porque esta es la casa de Chad, ¿verdad? Como yo di a luz a ese niño, lo que es suyo es mío. Con un orgulloso levantamiento de su barbilla, mi suegra declaró audazmente, dejándome atónita, pareciendo molesta por mi estado aturdido. Mi suegra se impacientó y dijo, date prisa. Sintiendo nervios, llamé en silencio a la casa de mi suegro sin que ella lo notara, esperando hablar con mi suegro sobre lo que estaba pasando. Aunque había una habitación libre en esta casa, era para cuando Chad y yo tuviéramos hijos. Si mi suegra se mudaba, nuestros planes se arruinarían completamente. Oré mientras marcaba el número de la casa de mis suegros, pero nadie contestó. Por más que intenté, nadie respondió. A regañadientes, envié un mensaje de texto a Chad informándole que su madre estaba en nuestra casa, pero él estaba en el trabajo, así que no recibiría una respuesta inmediata. Tenía que entretener a mi suegra hasta que Chad regresara, pero también tenía trabajo que hacer. Tenía plazos hoy. Sentada en el sofá de la sala mientras miraba la televisión con arrogancia, mi suegra me dijo, oye, Grace. Cuando aparecí,
dijo, cuando tienes una invitada como tu suegra, ¿ni siquiera puedes ofrecerte? ¡Qué esposa tan inútil! No, lo siento, dije, no valía la pena discutir. Así que preparé té negro y lo vertí en una taza para llevarlo a mi suegra, pero ella apartó mi mano, diciendo, no es eso. El té se derramó en el suelo, la taza se rompió y el suelo se empapó, un gran desastre, pero a mi suegra no le importó, diciendo, quiero té verde caliente. Bastante molesta, limpié sin decirle nada, limpiando el suelo en silencio y ofreciéndole el té verde caliente que había solicitado. No parecía satisfecha con el té verde preparado de una bolsa, quejándose, normalmente, se prepara con hojas. Dije casualmente, lo siento, y me dirigí a mi habitación. No tenía tiempo para lidiar con mi suegra, no podía echarla hasta que ya volviera o alcanzara a mi suegro. Mientras intentaba concentrarme en mi trabajo, mi suegra parecía aburrirse de la televisión y entró a mi oficina sin siquiera tocar la puerta, ignorando a mi suegra, que estaba mirando groseramente por mi oficina. Seguí enfocada en mi computadora. De repente, la escuché suspirar fuerte detrás de mí. Parece que tienes una buena vida, ¿no? Casándote con un marido acomodado, disfrutando de pasatiempos en una casa tan grande y hermosa. ¿Qué quieres decir? Quiero decir exactamente lo que dije. Ignorando mi respuesta molesta, mi suegra sonrió con desdén y señaló la variedad de textos en mi pantalla de computadora. Entonces, eres novelista, probablemente no sea nada especial. Nunca he oído hablar de tu seudónimo. Lo busqué, pero solo aparecen dibujos infantiles. Y los libros en esta habitación también son todos libros para niños. Eso es porque escribo novelas infantiles. Mi sueño siempre había sido convertirme en novelista desde que era una niña que amaba los libros. Soñaba con escribir tales libros algún día, y durante mi tiempo con Chad, hice ese sueño realidad. Los libros en esta habitación, como mi suegra señaló, eran en su mayoría libros para niños, pero eran materiales esenciales para mi trabajo. Pareciendo ajena a la cultura de la literatura infantil, mi suegra resopló con desdén. Aunque juegues con cosas para niños como esto, tienes suerte de vivir con lujo. Eres como un parásito que se alimenta de Chad, ¿verdad? Tu suegro no vale nada, incluso en casa. Es una persona aburrida y sin corazón. Somos completamente incompatibles. Ignoré las palabras de mi suegra, pero ella seguía hablando mal de mi suegro sin parar. Al principio, intenté concentrarme en mi trabajo a pesar de sus interrupciones, pero ella seguía gritando, oye, deja de jugar juegos infantiles y escucha bien. Hacía imposible que me concentrara. Según mi suegra, mi suegro era poco atractivo, aburrido y pobre, pero cuando lo conocí, parecía una persona seria, similar a Chad. Si alguien dejó una mala impresión, fue mi suegra. Cuando mencioné que era novelista, ella se burló de mí, diciendo, apuesto a que solo eres una novelista fracasada. Tienes suerte de haberte casado con alguien como Chad. Cuando escuché eso, me sentí realmente disgustada. Después de conocer a sus padres ese día, mientras conducíamos de regreso a casa, Ted se disculpó repetidamente, diciendo, lo siento por mamá. Eventualmente, al acercarse la noche, mi suegra continuaba hablando mal de mi suegro. Se estaba poniendo sedienta de tanto hablar y me pidió repetidamente que le trajera té. Incapaz de concentrarme en este estado, llamé a mi editor para disculparme por el retraso en el manuscrito y esperé a que Chad regresara, conteniendo mi frustración. Después de que termines de hacer la cena, Grace, por favor, vete de inmediato. Mientras preparaba la cena para cuando Chad regresara a casa, mi suegra, que había estado pegada a mí sin parar, de repente comenzó a decir cosas incomprensibles nuevamente, aunque había estado respondiendo con simples sí o es así, a sus interminables quejas sobre mi suegro. Casi asentí inadvertidamente. En su lugar, pregunté, ¿qué quieres decir? Mi suegra sonrió maliciosamente. Este lugar está a nombre de Chad, ¿verdad? Pobre Chad, tener un parásito como tú rondando. Los de afuera deberían irse de inmediato. Había llegado a mi límite con mi suegra, que seguía mirándome triunfante. Estar atrapada con ella todo el día y soportar la constante crítica hacia mi suegro me estaba dando un dolor de cabeza como ninguno otro. Cansada de la expresión triunfante de mi suegra, decidí confrontarla con la verdad. Entonces, querida suegra, ¿estás diciendo que te vas a ir? Al ver la expresión desconcertada de mi suegra, calmadamente coloqué la comida en el plato y le dije, compré esta casa, no tenemos parentesco de sangre, y Chad está trabajando en este momento, si acaso, tú eres la extranjera. ¿De qué estás hablando? No hay manera de que alguien como tú pueda permitirse una casa como esta.
Deja de hablar tonterías como una novelista de tercera categoría. ¿No vas a librerías? ¿Qué quieres decir? En realidad, soy una novelista infantil bastante exitosa. Mis libros están exhibidos prominentemente en cada librería y recibo muchas cartas de fans de niños. Te lo diré ya que ya salió en las noticias, pero mis novelas también están siendo adaptadas a anime. Parece que mi suegra había buscado mi seudónimo en línea, pero probablemente solo vio las ilustraciones y las menospreciaba. Entre ellas, debería haber habido noticias sobre la adaptación al anime, pero mi suegra parecía haberlo pasado por alto. Entonces, tus novelas son bastante exitosas. ¿Entonces? Sí, afortunadamente. Bueno, eso está bien entonces. Entonces puedes quedarte en esta casa, ¿eh? Mi suegra de repente cambió su actitud y sonrió. Te doy permiso para vivir en esta casa. Te daré 2,000 pesos al mes como dinero de bolsillo. Estás ganando buen dinero, así que no debería ser un problema para ti mantenerme, ¿verdad? ¿Por qué debería mantenerte? Eres la nuera, así que es natural. Soy una mujer exigente. Hasta ahora, lo he soportado todo por culpa de ese marido inútil, pero de ahora en adelante, voy a disfrutar. Sintiendo exasperación por el discurso sin sentido de mi suegra, escuché el sonido de la puerta principal abriéndose. Chad entró en la sala con una expresión inusualmente enojada. Mamá, ¿qué pasa? Vienes aquí por tu cuenta y causas problemas para Grace. No he causado ningún problema, de hecho, estaba siendo amable con ella, incluso le di permiso para vivir en esta casa. ¿De qué estás hablando? Grace compró este lugar, y no quiero vivir contigo, mamá. Pareciendo sorprendida por el rechazo de su hijo, la suegra abrió los ojos. Frente a ella, Ted le mostró la pantalla de su teléfono inteligente. Mamá, ¿estás engañando? Mientras yo estaba sorprendida por la revelación inesperada, Chad también me mostró la pantalla de su teléfono. Era una foto enviada por mi suegro. Mostraba a mi suegra abrazada a un hombre joven, sonriendo como una niña. Parece que papá pensó que mamá estaba actuando de manera sospechosa últimamente. Así que hizo algunas investigaciones, y bingo, mamá estaba derrochando con un tipo más joven. Incluso había retirado dinero de la cuenta de papá sin permiso. ¿Derrochar? De ninguna manera. Estamos destinados el uno para el otro. Simplemente nació tarde, pero estamos destinados desde nuestras vidas pasadas. Mientras mi suegra comenzaba a gritar incomprensiblemente, yo me quedé allí estupefacta, pero Chad reaccionó de manera diferente. Habiendo escuchado de su padre sobre el comportamiento extraño de su madre, Ted, en un tono de incredulidad, le informó. Mamá, papá te divorció, ¿verdad? Escuché que papá dejó la casa. Entonces, ¿estás aquí porque te falta dinero? Según Chad, su padre había hecho que su madre llenara los papeles del divorcio y luego dejó la casa. Al quedar sola, mi suegra probablemente vino a buscar dinero a Chad para gastar en el joven. Mi suegra me había llamado parásito. Pero estaba claro quién era el verdadero parásito. Mientras mi suegra me miraba con furia a mí y a Chad, se echó atrás y finalmente gritó desafiante, «Está bien entonces, terminé. Fue un error depender de este hijo ingrato». Gritando, mi suegra empacó sus cosas y salió por la puerta principal enojada. Finalmente aliviada de que mi suegra se hubiera ido, suspiré con alivio, y Chad se disculpó, sosteniéndose la cabeza. Esa noche, mi suegra llamó a Chad. Parecía que fue a la casa del joven pero fue rechazada de inmediato. Aparentemente, el joven tenía una familia y estaba usando a mi suegra para ganar algo de dinero extra al fingir una relación con ella. Sin saberlo, mi suegra irrumpió en la empresa donde trabajaba el hombre. Estaba a punto de regresar a casa cuando encontró al hombre llorando y lo escuchó decir, «¿Quién eres, señora?», fingiendo no conocerla, lo que llevó a un alboroto y reveló que estaba casado. Lloriqueando, mi suegra le contó a Chad toda la historia y suplicó, «Ayúdame, por favor». Pero Chad no la perdonó. «Lo siento, pero desde que era niño, nunca me gustaste por siempre hablar mal de papá. Me parece repugnante que andes jugando con un joven usando el dinero que papá ganó con esfuerzo. No quiero volver a verte, así que a partir de ahora, estás por tu cuenta». Aunque el sonido de los llantos de mi suegra se podía escuchar desde el teléfono, Ted colgó. Después de eso, mi suegra regresó a la casa familiar desierta donde se había ido mi suegro, pero sin dinero. Mi preocupada suegra tuvo que renunciar a la casa y alquilar una habitación pequeña en algún lugar. Nunca había trabajado antes y dependiendo del ingreso de mi suegro, mi suegra empezó su primer trabajo con torpeza y luchó a diario. Chad y yo estamos disfrutando de días tranquilos. Vemos juntos las adaptaciones al anime de mis novelas.
Y al ver mi sueño hacerse realidad, derramé lágrimas de alegría mientras Chad me abrazaba, diciendo, felicidades. Habiendo finalmente alcanzado mi sueño tan deseado y viviendo felizmente con mi maravilloso esposo, prometí vivir mi vida sin que nadie como mi suegra intente destruirla.